Muy buena tarde. Vamos a hacer un resumen de la unidad para verificar el estatus que tenemos. En el acercamiento a lo que es el derecho, vamos a poder notar que la palabra ley va a ser importante para el análisis y el estudio de la primera unidad. Lo primero que nos pide el programa de estudios es que hagamos la conceptualización del concepto, que nosotros desprendamos que en el derecho existen normas, que estas normas van a ser pautas de conducta o reglas que tenemos que respetar. Estas pautas de conducta sin duda se van a referir a acciones u omisiones que nosotros tenemos que generar en el entorno social, en el cómo vamos a vivir en cada uno de los estadios en los que nos comportamos. Así, la norma jurídica la vamos a encontrar presente siempre dentro de la palabra sanción jurídica. Una sanción es una corrección o la imposición de un castigo o la imposición de alguna situación en la que nosotros tengamos que tener alguna restricción de nuestros derechos por parte del Estado. Así, sin lugar a dudas, la palabra sanción está inserta dentro de lo que es la pena. ¿Quién ejecuta la pena en el Estado mexicano? Sin duda, las instituciones públicas en las que se encuentra despachando el derecho en cualquiera de sus ámbitos. El derecho en la sociedad, qué importante es ese concepto. Qué importante es que la pauta de conducta nos permita a los seres humanos vivir en la paz y en la armonía social. Es sin duda el mejor de los contextos que podemos nosotros identificar en nuestra vida, porque detrás de la paz y la armonía tenemos el bienestar social. Dos reglas tan importantes que nosotros vamos a ejecutar, vamos a cubrir precisamente en el derecho en el que vivimos nosotros. La norma. Ya explicando la norma, ¿qué ocurre o qué es con ella? Bueno, la vamos a identificar como una regla que debe ser respetada y que nos va a permitir que nuestras conductas, en nuestras actividades, en el ámbito en que nos encontremos, las podamos cubrir de alguna manera. Si nosotros tenemos un comportamiento en familia, si nosotros tenemos un comportamiento en la sociedad, en la escuela, en un estadio, en el cine, cada uno de estos lugares nos van a permitir mostrar las facetas de nuestra voluntad, de lo que nosotros hacemos con nuestro comportamiento, lo que nosotros tenemos que ejecutar, qué tipo de acciones tenemos que seguir cuando vivimos en sociedad. Y así, para poder hablar de estas normas, vamos nosotros a declarar o a especificar que tenemos una división de las normas. Las pautas de conducta van a ser sociales o convencionales, van a ser religiosas o morales, van a ser jurídicas. Y en ello, nosotros tenemos que verificar en primer lugar que las normas sociales o convencionales están insertas en nuestras costumbres, en el folclore, en la etnia, en las tradiciones, en las modas que nosotros tenemos viviendo en la sociedad mexicana o en la sociedad a la que nosotros acudamos a convivir con ella. No son necesariamente obligatorias, porque son reglas que se siguen de acuerdo al paso de la moda, de acuerdo al contexto que se llegue a tener en ellas. Pero sí es importante decir que el único forma en la que podemos plantearles es sin duda el rechazo y el repudio de determinado grupo social. Pero basta con que yo me vaya a otro grupo social para que de esta manera esa sanción o ese rechazo que yo llegue a tener ya no ocurra de esa manera. Basta que yo me agrupe con algún medio social en el que coincida conmigo en el estatus y en la forma de tratamiento para que de esta manera pueda yo ejecutar la cobertura de mi contexto y de mi nueva vida. Y así tenemos también a las normas religiosas o las normas morales. Para ellas, la creencia del ser divino, del ser supremo, es lo primero que les vale, es lo primero que llegan a tener como importante. El dogma de fe es lo primero que encontramos en una norma moral, en una norma religiosa. Radica su contexto específicamente en la conciencia del pecado, en la pérdida de lo que es un paraíso no terrenal y sobre todo en creer de manera ciega alguna situación religiosa, alguna situación de tipo interior en la que nosotros podamos llegar a creer. Llámese monoteísmo,
llámese politeísmo, es decir, la creencia en uno o en varios dioses. Pero la norma jurídica, esta sí, esta emana de un poder, y ese poder puede que sea monarquía, un poder autónomo, puede que sea un poder representado por parlamentos, puede que sea un poder dividido a la usanza de Montesquieu, en la que el poder se cubre en ejecutivo, legislativo y judicial, para que de esa manera y con esa fórmula, la comunidad social, la comunidad política que se encuentra en esa demarcación territorial, pueda tener, sin lugar a dudas, la aplicación de una sanción a través de alguna norma que se encuentre ya prediseñada o establecida en el trato de lo que el ser humano puede llegar a tener. Ese es el aspecto que tenemos que cuidar. Hay un principio general de derecho que nos dice que el desconocimiento de la ley no me excluye de responsabilidad. Muy importante que lo conozcamos como lectores, como reconocedores del derecho, porque el deber mío es precisamente que el derecho yo lo conozca y que conozca las reglas del mismo, porque son normas que impactan a toda la sociedad. Y así tenemos. Las normas van a tener características que les vuelven diferentes. Al centro hemos colocado a las normas convencionales, explicadas de una manera tan sencilla como los usos sociales o costumbres que con el folclore, con la etnia en un grupo social, les podemos ejecutar. Y son unilaterales. Es decir, yo voy a verificar, yo voy a decidir si las cumplo o no las cumplo. Si me visto de alguna moda, si me corto el cabello de alguna manera, si uso un tipo de color de lentes, si me agrupo con cierta característica de personas o con cierto grupo social, o si me abstengo de convivir con alguien. La autonomía se explica, pues, en el sentido de que las personas tienen la libre intención o el libre albedrío en el elemento volitivo de aplicar o no esas reglas. Y lo interior son reglas que están dentro de mí, son reglas que me van a hacer sentir bien o mal a mi persona. Y por ello son reglas incoercibles, son reglas que no tienen un castigo, son reglas que no me van a sancionar, que no me van a generar un estatus de sanción o de castigo, y como consecuencia forman parte de mi libre albedrío. A la derecha tenemos a las normas morales o religiosas. Son principios rectores internos, pero de la conducta del hombre, relacionadas necesariamente con la creencia, con la fe en algún ser superior. Su característica es que también son unilaterales, es decir, son solo mías. Yo sé si creo o no en determinada situación. Son autónomas porque no interesa que otra persona, como ya dije, se tenga que mezclar en lo que yo creo. Y en ellas vamos a encontrar la diferencia de que aquí hay un error en la diapositiva porque son interiores también, no son exteriores, pero sí tenemos que pensar en que son internas también. Y desde luego, son incoercibles, son reglas que no tienen una sanción. Y si vemos a la izquierda, las características de las normas jurídicas son bilaterales porque se aplican a dos o más personas. Heterónomas, porque entretejen relaciones con diversas leyes exteriores, aplican a todos, sea como leyes federales o sea como leyes generales. En las primeras, a cierto grupo de la sociedad, y en las generales, a toda la sociedad. Y al ser coercibles, todas tienen sanciones. Enseguida, es importante precisar con ustedes que el derecho tiene un cúmulo de situaciones en las que tenemos que verificar el estatus de las normas para poder salir adelante en la comprensión de las mismas. Como actividad en este video, voy a colocar en la fase de comentarios aquí en YouTube un comentario, una nota, una pregunta detonadora que me dé la intención de que podamos concluir este tema y tenerlo ya por abordado. Muy buena tarde, necesito comentarios de todos. Por favor, ver el video, darle like y de esta manera hacer el cierre de esta sesión. Gracias, buena tarde.